Muy buenos días. Lo primero es agradecer al presidente de la Cámara, Jorge Mas, por la invitación, a Fernando Herrera, presidente de la Comisión de Urbanismo de la Cámara. A diferencia de la foto, de esos lentes esta vez, uno está más viejo, además que no veo la presentación. Se cambiaron las letras. En fin, ojalá que no tengamos los mismos problemas de logística que tuvo el presidente de la Cámara. Lo primero es simplemente un agradecimiento, tal cual como decía el presidente de la Cámara el día de ayer, le entregamos a la Presidenta de la República un informe de trabajo que elaboró el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en el cual participaron consejeros y sus representantes, que básicamente avanza sobre ciertos consensos generados por la Política Nacional de Desarrollo Urbano, pero con propuestas concretas de políticas públicas que en general debieran traducirse, esperamos, algunas de ellas, en no solamente reformas de ley, en materias que están altamente postergadas, sino que efectivamente en programas de inversión o en programas públicos que resuelvan algunos problemas que también han sido postergados en el tiempo. Y quiero agradecer particularmente a la Cámara Chilena de Construcción, porque fue uno de los actores que más intensamente participó, tanto en los debates como con observaciones, y ayudó obviamente a construir, como ha dicho el presidente de la Cámara, consensos por lo menos en las partes más importantes, y en eso uno debe no solamente agradecer la participación, sino que mostrar que esto es un tema en el cual se han ido dando avances sustantivos, y mientras más estemos de acuerdo en que este es un tema prioritario, más fácil avanzar, más fácil convencer a otros de que hay que hacer reformas importantes, porque estos consejos, más allá de recomendar, no tienen otra función que simplemente entregar propuestas. Serán otros los que tendrán que implementarlas, no solamente a nivel del Ejecutivo, sino particularmente a nivel del Congreso de la Nación. ¿Esto funciona? No funciona. Perdón, la logística, perfecto. Ahí está, ahora sí. No voy a explicar obviamente todo lo que está en el documento. El documento plantea un conjunto extenso de medidas, algunas con mucho detalle y también con submedidas, e incluso están contenidos los comentarios complementarios a esas medidas y los disensos que han existido en algunos puntos, que más que disensos permiten ayudar a perfeccionar los instrumentos, porque finalmente es el Ejecutivo, el Gobierno, que tendrá que formular esos programas y esos reglamentos y esos proyectos de ley, y esos disensos ayudan también a perfeccionar cuáles son los espacios de consenso que pueden avanzar. Me voy a referir básicamente al mandato que surge de lo que fue presentado ayer, a ciertos elementos de contexto muy rápido para ponerlos en conocimientos de todos, que son de común acuerdo, y esencialmente a las propuestas que en general todos esperan en un mandato resumido. Lo primero es entender que, más allá de que la Presidenta le pidiera al Consejo este trabajo, la propuesta específica de política, de instrumentos o propuestas de medidas de integración social y suelo, surgen de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, un documento de amplio consenso generado en el gobierno anterior, aprobado por el presidente Piñera, respaldado por la presidenta Bachelet y tomado como parte del mandato general del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano para su implementación. Y que lo importante de esta política, sin entrar en detalle en ella, es que más allá de estos 5 ámbitos planteados que son los que generan calidad de vida, la gobernanza o la institucionalidad, el patrimonio, el desarrollo económico, el equilibrio ambiental, puso como un énfasis particular en el tema de la integración social. Puso en primer lugar que las demandas, que la prioridad para Chile, por lo menos en sus ciudades, debía recaer en el tema de la desigualdad y la integración social. Y decir esto, que parece súper obvio hoy día, no era obvio hace algunos años atrás, y que haya consenso respecto a que esto es un tema y una prioridad nacional es un tremendo avance. La Presidenta le formuló el pasado 21 de mayo al Consejo el mandato de que formulara una propuesta de reformas en materia de suelo que nos permitiera implementar una política que garantice la integración social y que priorice los fines sociales por sobre los particulares. Como voy a exponer más adelante, no es una política de regulación del suelo específicamente, a pesar que se llama así, sino que más bien es una política que tiene que ver con los mecanismos asociados con la localización y los mecanismos asociados con la equidad, entendiendo la integración social no solo como la diversidad, sino entendiendo la integración social como el acceso equitativo a bienes públicos y a condiciones equitativas dentro de la ciudad chilena. El contexto es conocido por todos y los voy a pasar, pero es relevante mencionarlo porque de este consenso respecto al problema parte la discusión respecto a las soluciones o a los mecanismos. Primero, que estamos en un estado distinto respecto a las soluciones.
Chile ha hecho avances sustantivos en muchas materias que nos permiten hoy día plantearnos desafíos mayores a los anteriores y no simplemente seguir insistiendo en que la agenda debe concentrarse en lo mismo de siempre. Hemos tenido avances sustantivos en materia de reducción del déficit nacional, convirtiendo hoy día el tema del stock construido en algo más relevante que el tema del déficit incluso. Dos, la cobertura de servicios básicos es absolutamente impresionante en Chile, por lo tanto, a diferencia de otros países latinoamericanos, los problemas de urbanización, los problemas sanitarios o de acceso a agua potable y alcantarillado no son un problema en Chile, por lo tanto, los niveles de equidad o los estándares pueden ser superiores a ello. Chile ya ha avanzado desde el 2006 en instalar que debiera haber una política pública en materia de recuperación de barrios o integración social, lo cual parte de alguna manera de ciertos aprendizajes en la discusión. La cobertura de transporte público, como probablemente mi amigo Luis Legrange se va a referir, puede ser amplia, pero tiene deficiencia en otras materias, en materia de integración y calidad, pero nadie puede desconocer que en materia de cobertura Chile ha logrado ciertos avances en los últimos 20 años y que a pesar de que la regulación del suelo sigue siendo muy deficitaria y que ocupamos los mismos instrumentos que Chile tenía hace prácticamente 80 años atrás, la regulación del suelo, entendido como el uso del suelo, por lo menos, tiene una amplia cobertura y la mayoría de las ciudades chilenas hoy día tienen planes reguladores, por lo menos las más importantes, lo cual permiten una discusión distinta, permiten no partir de la desregulación, de la informalidad, sino partir discutiendo materias que tienen que ver con la infraestructura, con el mejoramiento y con aquellos aspectos que estos planes no logran cubrir. Sin embargo, existe consenso en que hay deudas. Las deudas se concentran en estos tres grandes temas. El tema de la segregación social o la exclusión de los sectores más vulnerables, entendido en términos amplios, no solamente los más pobres, sino incluso sectores emergentes de clase media, que no tienen la oportunidad de localizarse, de acceder al suelo o acceder a vivienda en los lugares que el mismo Estado mejoró en materia de infraestructura, equipamiento y servicios. La desigualdad, es decir, esta condición de que los mismos estándares, de que no existe igualdad en materia de estándares o garantías urbanas entre todas las comunas y todas las ciudades y por lo tanto la provisión de bienes públicos, aquello que tiene que ver con lo que el Estado debe hacer, no es equitativo entre todos los lugares de nuestras ciudades. Y tercero, un cierto debilitamiento social vinculado con la participación, es decir, una ruptura tanto al interior de las comunidades para organizarse, y dos, un debilitamiento de ellas para trabajar y cooperar en los procesos de desarrollo urbano, entendido como los conflictos que hoy día vemos en materia de participación ciudadana. Y eso tiene que ver con desigualdad urbana. Muchos estudios dicen que cerca del 40% de la población chilena, que es mucho más allá que el 15% de los más pobres, sufre bajos estándares de acceso a bienes públicos urbanos. Ya no tiene que ver con la propiedad de la vivienda o con el acceso a agua potable o alcantarillado, sino que tiene que ver con aquellos bienes que son de carácter colectivo. Que la segregación social no solamente es típica de cualquier ciudad en el mundo, es decir, que existen sectores o barrios pobres, sino que en el caso de las grandes ciudades se ha exacerbado a tal punto que tenemos territorios, los territorios puestos en rojos corresponden a los segmentos D y E, es decir, los segmentos más pobres de la población, se ha concentrado en ámbitos de tal tamaño que constituyen comunas o verdaderas ciudades dentro de las ciudades solo de pobres, y que más allá que eso constituya un tema de exclusión social, constituye además un problema de carácter general, porque afecta la convivencia ciudadana, afecta la seguridad, afecta el sentido de integración y obviamente genera conflictos de otro tipo que superan al tema del desarrollo urbano. Que eso se ha marcado en territorio, este es como el niño símbolo de todas las discusiones de los últimos años, que Bajos de Mena, pero más allá de, siempre esta es la buena foto, se ha manifestado en amplios territorios construidos con políticas que han sido exitosas hasta ahora en materia de proveer de urbanización, servicios sanitarios y vivienda, pero que en materia de concentración de vivienda en ciertos sectores de la ciudad se ha vuelto un problema social grave. Y que particularmente en el caso de Santiago hoy día ni siquiera se podría construir Bajos de Mena porque prácticamente en esos terrenos o sectores de la ciudad los valores del suelo tampoco dan para construir vivienda, por lo tanto la exclusión hoy día se está dando incluso fuera de los límites urbanos en muchas de nuestras ciudades. Y por último, que la segregación social en los últimos meses ha tomado un carácter aún más dramático, expresado en los riesgos. Muchos de los fenómenos de desastres naturales, que no son naturales, sino que son desastres urbanos, se han manifestado particularmente en los sectores donde el valor del suelo es más bajo o donde eventualmente la infraestructura es de menor calidad y por lo tanto la segregación y la exclusión social se manifiesta. Frente a este escenario compartido por todos, probablemente la discusión de las respuestas o la discusión de las causas es más compleja.
De hecho, en el Consejo la discusión de las causas fue un tema largamente debatido. Al final tomamos la decisión por colocarlas simplemente como un anexo y concentrarnos en las soluciones, porque simplemente en estas cosas hay menos consenso. Pero claramente las voy a mencionar. Voy a mencionar algunas de las cosas que el Consejo discutió que eran elementos que contribuían a estas causas. El primero, un mercado de suelo imperfecto, conocido por todos, y que el precio del suelo se estaba convirtiendo en el único factor dominante para definir la localización de las viviendas o las actividades. Y me refiero a mercado de suelo imperfecto, no solamente respecto al funcionamiento propio del mercado, sino incluso a las regulaciones públicas que lo afectan. Dos, una fuerte descoordinación entre políticas de desarrollo urbano y otras políticas públicas de infraestructura o vivienda. Planes reguladores que van en un sentido, políticas de vivienda que van en otro sentido. Planes de infraestructura que van en un sentido, políticas de servicios que van en otro. Y por lo tanto que eso finalmente podrá solucionar problemas parciales, pero para este tema está generando un serio problema de descoordinación, pero al mismo tiempo está afectando que estas políticas funcionen bien. Tres, un fuerte énfasis solo en la compra de vivienda o los subsidios, lo que la OECD ha manifestado como una política que solamente premia la propiedad, pero no genera movilidad, y por lo tanto tenemos problemas de acceso respecto a los problemas de movilidad altamente debatidos. Cuatro, sectorialismo, esto de que la solución a este problema es integral, es un tema de suelo, es un tema de infraestructura, es un tema tributario en algunos casos, es un tema de vivienda, pero claramente el Estado chileno funciona en cajitas independientes, cada sector o cada ministerio provee su servicio y por lo tanto, como dice un amigo mío, cuando uno tiene un martillo todo parece clavo y eso es un lío complicado. Cinco, y que tiene que ver con la estructura del Estado. Cinco, la desigualdad de los recursos entre las comunas. Nos hemos acostumbrado a pensar que en los sectores donde viven los estratos más altos, la ciudad es mejor, y en los sectores donde viven los estratos más bajos, la ciudad es peor. Sin embargo, el acceso a bienes públicos no es algo que debiera tener que ver con el ingreso per cápita, es una responsabilidad del Estado. Y por lo tanto no debiera haber desigualdad en los bienes públicos. Puede haber desigualdad en el ingreso per cápita, como en todos los países. Puede haber desigualdad en el acceso al consumo de bienes privados. Pero en el acceso a bienes públicos, la infraestructura, el transporte, el medio ambiente, el espacio público, la calidad de la urbanización, no debiera haber desigualdad y lamentablemente nuestro sistema institucional y la manera como se distribuyen los recursos y se focalizan lo ha generado. Y por último, que la participación tiene mecanismos relativamente incompletos que más que solucionar los problemas, exacerban los conflictos o generan vacío o reducen que los proyectos sean de alta aceptación y por lo tanto se materialicen en los tiempos adecuados y con la calidad que todos esperamos. El Consejo, para organizar estas medidas más que en grandes temas, lo circunscribió como a tres grandes ámbitos de instrumentos públicos, de manera de ordenarle un poco la tarea al Ejecutivo respecto al trabajo siguiente. Lo primero es que, más allá que probablemente la prioridad del corto plazo está en resolver lo que hoy tenemos, la Cámara lo ha insistido fuertemente, y por lo tanto una inversión fuerte en la ciudad segregada o desigual que hoy tenemos, muchas de las condiciones que hoy día tenemos son producto a las debilidades institucionales o a las debilidades regulatorias, a no tener una buena caja de herramientas disponible para resolver los problemas cuando estos aparezcan. Y eso tiene que ver con regular hacia el futuro, establecer un marco regulatorio y normativo o un marco institucional que permita evitar que los problemas que hemos tenido en el pasado sigan ocurriendo y tener disponible para el Estado, dependiendo de la condición de cada ciudad a nivel local, instrumentos que le permitan resolver en los próximos 20 años estos problemas. Lo segundo, la regeneración del presente. Esa podría ser la prioridad número uno y eso implica gasto público. Y el tercero, el fortalecimiento de la comunidad. Y esto se ha dividido en, básicamente, instrumentos vinculados con establecer mecanismos de regulación respecto a la integración social, establecer mecanismos que ayuden a mejorar los niveles de equidad, que garanticen la equidad, mecanismos que tengan que ver con invertir en la regeneración de la ciudad segregada y la capacidad de gestionar el suelo público y por último en mecanismos vinculados con la participación, no solamente respecto a las garantías de participación de la ciudadanía en los procesos de planificación y proyectos, sino también en fomentar la participación de la propia sociedad civil en la gestión de la ciudad. Muchos de los grandes problemas de los barrios más vulnerables no se resuelven con megaproyectos ni con intervenciones a escala central, sino que se resuelven con un trabajo mancomunado entre la comunidad y diversos actores públicos, privados, ONG, fundaciones. El Estado tiene que crear esas capacidades para que se multipliquen las iniciativas de regeneración en las ciudades. Respecto a regular
la equidad, vamos a partir regular la equidad y la integración. Lo que hemos entendido, y en eso hay distintas posiciones también, es que la integración social, es decir, la diversidad de personas dentro de una ciudad o una comuna, y la equidad deben ser entendidas como condiciones, no simplemente como un deseo, una buena voluntad, sino como condiciones de sustentabilidad urbana, para lo cual se requiere perfeccionar el marco regulatorio chileno. Para el tema de equidad, voy a hacer un resumen, las medidas son muchos más, pero esto es una síntesis. Se ha planteado dos grandes temas. Un primer tema es que se requiere establecer por ley y reglamento, en muchas materias que hoy día no lo están, o en algunas materias que ya están absolutamente obsoletas, garantías de estándares urbanos. ¿A qué me refiero con estándares urbanos? La Cámara también ha trabajado esta materia. Primero, perfeccionar estándares urbanos que hoy día están en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que datan de hace 20 años atrás y que para un país de $22.000 per cápita claramente están obsoletos. Eso tiene que ver con muchas de las condiciones que hoy día vemos y que, a pesar que son estándares mínimos y que por lo tanto uno podría construir mejor, facilitan que se construya peor. Tiene que ver con los estándares de urbanización, con los estándares de áreas verdes, tiene que ver con la dotación de equipamiento, tiene que ver básicamente con incluso el diseño urbano, hasta los anchos de las calles. Hoy día dependen de normas que están obsoletas y que el país puede perfectamente asumir, levantar esos estándares. Levantar esos estándares no solamente para hacerlos obligatorios, como uno podría pensar para el sector privado, que implica un mayor gasto, sino hacerlos obligatorios también para el Estado. Es decir, que todo proyecto público o proyecto financiado por el Estado, sea por subsidio, gasto directo, sea una infraestructura de transporte o un proyecto de vivienda, debiera contar con estos nuevos estándares. Eso implica más gasto público, por supuesto, pero es parte de los desafíos. Va a implicar un proceso progresivo de ir solucionando los déficits que eso va a implicar. Pasó lo mismo en la década de los 90 cuando se cambió la norma y se dijo que ahora las calles tenían que ser pavimentadas. Antes se podía construir sin pavimentar las calles y eso obligó al Estado durante 20 años a crear programas de pavimentación. Con esto va a pasar exactamente lo mismo. Va a obligar al Estado a cambiar no solamente los montos de subsidio o programas, sino a garantizar que haya equidad. Por ejemplo, en el tema de transporte se ha cuestionado fuertemente que existan estándares desiguales respecto a infraestructuras de transporte de un tipo en un lugar y de otro tipo en un lugar. Que los trenes por un lugar pasan a nivel y en otro lugar van soterrados. Que las autopistas en un lugar generan un parque y en las otras partes van completamente abiertas. O que los corredores de Transantiago por algunas comunas tienen concursos públicos y tienen diseño urbano y inversiones en mejoramiento de áreas verdes y en otros lugares simplemente un tremendo espacio, una tremenda avenida como la construida en Santa Rosa. También requiere estándares vinculados con la planificación urbana. Hasta ahora los planes reguladores, la normativa del suelo en Chile establece qué uno puede regular y cómo se regula en términos del proceso, pero no establece estándares respecto a que los planes reguladores en forma irregular, por ejemplo, establezcan densidades que no permitan la construcción de vivienda, o que los planes reguladores no generen espacios para la localización de equipamiento, o que la dotación de áreas verdes sea insuficiente, o que no tengan procesos de actualización que permitan que, por lo menos en un cierto horizonte de tiempo, uno garantice que las normas se van actualizando para responder a las demandas efectivas y que existan estudios que lo respalden. Hoy día los planes reguladores tienen normas de cómo se puede construir, pero no normas de qué se debe construir. Y eso implica establecer reglas del juego en que el Estado diga, ok, este plan fue bien hecho, este plan cumplió con la norma, pero este plan cumplió con estándares. Y por lo tanto no genera exclusión social, no genera escasez de suelo o no genera falta de diversidad de usos de suelo en una ciudad. Y segundo, el tema tributario, que es el que ha salido más en la prensa y que probablemente es el que hizo que esta comisión en los últimos meses se cabalizara. Pero es parte de la agenda y debo decir que a pesar de lo que ocurrió con el caso Cabal, lamentablemente, por un lado también fue bueno porque colocó este tema en la agenda. Y quiero hacer una aclaración. Lo que ha discutido el Consejo, hoy día sale en el diario La Tercera algo que está errado, de que el Consejo planteó subir impuestos. El Consejo no ha planteado subir ningún impuesto. El Consejo ha planteado, y no le interesa el tema específicamente de la especulación en sí misma. La especulación en sí misma al Consejo no le interesa como problema per se. Está planteado en la Comisión Engel de Transparencia. Al Consejo le interesa cuando eso tiene efectos en la ciudad, cuando eso genera problemas de desfinanciamiento en materia del desarrollo urbano, de la infraestructura y genera desigualdad en la comuna, o cuando eso genera, por ejemplo, escasez de suelo producto a que algunas personas especulan reteniéndolo. Y el planteamiento no apunta a subir impuestos. El planteamiento es súper simple. El sistema tributario chileno, tanto a nivel de las contribuciones como otro, tiene vacíos, tiene excepciones,
tiene atajos que permitan que no todos, la mayoría de los que están acá son empresarios de la construcción y pagan sus impuestos cuando venden terrenos, cuando hacen transacciones, pero existen otras personas que no lo hacen. Y por lo tanto, todos estos vacíos, resquicios o loopholes, como hemos discutido con otros, son los que generan estos procesos especulativos de mala manera. La mala especulación, de aquel que busca el atajo, los free riders que no pagan los costos adecuados, que no se hacen cargo de las obras de infraestructura, los free riders que no pagan impuestos o que hacen pasar un terreno por otro, o aquellos que simplemente están exentos de contribuciones. Eso finalmente, 78% de las viviendas en Chile no pagan contribuciones en Chile, lo cual es en gran parte una de las razones por la cual muchos municipios hoy día presentan estándares desiguales de espacio público, por ejemplo. Y eso finalmente desfinancia el desarrollo urbano, no genera transparencia y equidad y un cierto nivel de equidad. Y lo que apunta el Consejo es que esos vacíos, esos resquicios o esas excepciones están distorsionando el funcionamiento adecuado del mercado de suelo, pero también están afectando seriamente los temas de equidad y los temas de integración social. Por último, en materia de integración social se han planteado que por lo menos el Estado chileno disponga de mecanismos que puedan establecer porcentajes de inclusión social. Se estableció, por ejemplo, en los proyectos de desarrollo urbano condicionado, este mecanismo de extensión urbana con porcentajes de inclusión social a mediados del 2000. Hasta ahora hay algunos proyectos que se han integrado, y en la medida que esas condiciones de integración y diversidad social van acompañados de subsidios del Estado o van acompañados de otras formas de compensación, son perfectamente eficientes y válidos. Y que el Estado chileno disponga legalmente de estos instrumentos es algo que se debe garantizar y que deberá existir en las normativas. Como mencionaba anteriormente, hay muchas ciudades del mundo que hoy día lo están aplicando, probablemente en algunas ciudades no tenga ninguna eficiencia y genere distorsiones, pero que el Estado no disponga de este tipo de instrumentos claramente es un déficit. Segundo, que tal cual como lo decía yo respecto a la regulación del suelo efectivamente genera exclusión social, y lo sabemos de memoria. Primero porque sabemos que las comunas que no reciben contribuciones y por lo tanto se desfinancian cada vez que le llegan segmentos sociales que no pagan, generan a veces mecanismos indirectos para que esos proyectos no lleguen. El Consejo ha propuesto que independiente que exista autonomía y descentralización respecto a la planificación del suelo en Chile y que nadie la va a cuestionar, por lo menos para lo que entendemos como vivienda de interés público, que es algo más que la vivienda social, es decir, que afecta a todos aquellos que hoy día reciben algún aporte del Estado, en Chile hasta los 2000 UF, debieran tener también, tal cual como ocurrió el año 59 con el DFL2, también mecanismos que garanticen que no se generen procesos de exclusión, lo que en inglés se denomina el exclusionary zoning o excluir viviendas a través de la normativa. Eso implica establecer por norma nacional que cierto tipo de viviendas siempre podrán acceder a cierto tipo de densidades o cierto tipo de normas en zonas que están planificadas como residencial y que no existan y que no se posibilite que ningún municipio o ninguna autoridad pueda establecer normas de exclusión social en forma indirecta. La tercera tiene que ver con los vacíos que generan los procesos de venta del suelo. La verdad que este es un tema que surgió fuertemente dentro de la Comisión. Es un tema relativamente superado por la reforma tributaria que estableció que cualquier ganancia de venta de terrenos sobre las 8.000 UF va a pagar impuestos. Eso es un tremendo avance, pero también existe una discusión en el Consejo y quedó plasmado de que igual existen vacíos, particularmente en las personas naturales, no en las empresas o las sociedades, que hoy día pueden hacer negocios inmobiliarios vendiendo terrenos sin pagar tributo, lo cual genera una cierta desigualdad respecto a los que sí pagan y que por lo tanto se deberá avanzar. Como esto es un tema que ya abordó la reforma tributaria, probablemente los espacios de discusión son menores, pero creemos que es un tema fundamental. Si queremos que haya igualdad y un cierto nivel de proporcionalidad respecto a los aportes que todos hacen a la ciudad, no debieran existir vacíos y no debieran existir opciones. Incluso si existiera, dado que el tema tributario ha estado en la palestra, si existiera un sistema tributario equitativo, aunque a uno no le guste la palabra equitativo, o transparente o igualitario, probablemente muchos otros mecanismos que se han ido inventando, como aporte por el lado, no serían necesarios. Si los sistemas de impuestos permitieran financiar realmente lo que las comunas requieren para la localización de las actividades o el desarrollo inmobiliario a través de un sistema tributario que es eficiente, que es transparente y que es proporcional, probablemente buscar otros mecanismos por el lado de pedir otro tipo de aporte no sería absolutamente necesario y el Estado podría funcionar de forma mucho más transparente y probablemente sería más eficiente. Respecto a la regeneración de la ciudad segregada, debo decir que la regulación
puede servir para el futuro, pero es absolutamente insuficiente para lo que tenemos hoy. No resuelve el problema de los próximos 10 años, ni siquiera el próximo 5 años. Por lo tanto, requiere una fuerte inversión por parte del Estado en infraestructura y una intervención pública que garantice estos nuevos estándares de calidad urbana que hoy día no existen en muchos barrios o ciudades de Chile. Para esto hemos propuesto básicamente 3 líneas. La primera es que esto no funciona con el sistema de cajitas o sectorialismo chileno, requiere instituciones descentralizadas y que concentren poderes que hoy día están dispersos. Para esto se ha propuesto la creación de un servicio regional de desarrollo urbano descentralizado, dependiente del futuro intendente electo y que por lo tanto tenga amplias potestades descentralizadas de gestión de suelo, de asociación público-privada, con el sector privado, con municipios, para gestionar proyectos de intervención en la ciudad, para gestionar terrenos y para hacer proyectos de regeneración combinando facultades que hoy día están dispersas entre los servicios de vivienda y urbanización, los servios, Ministerio de Obras Públicas, algunos municipios, gobiernos regionales. Se requiere esto concentrarlo en un solo servicio que tenga la capacidad de implementar estas políticas en forma eficiente, como son muchas agencias de desarrollo en países desarrollados, o como lo fue en un ámbito distinto y bastante limitado, las corporaciones de desarrollo que tuvo Chile entre el año 66 y el año 76. Segundo, se requiere más inversión pública. La verdad que hay que meterse la mano al bolsillo. No se puede mejorar la ciudad segregada ni mejorar las condiciones sin un gasto público. Claramente en este tema, los que abogamos por el lado del desarrollo urbano, estamos compitiendo contra las demandas en educación, contra las demandas en salud o las demandas en previsión, pero por lo menos hay que dejar claro que este problema no se resuelve sin más gasto público en infraestructura. Pero no de la misma manera en que lo hemos hecho hasta ahora. No por pedacitos, o cada uno hace lo que se le ocurre y toma la iniciativa. Para esto se requiere volver a creer, yo sé que algunos probablemente no lo creen, pero volver a creer en la planificación, volver a creer en los proyectos integrales. Y esto tiene que ver con lo anterior, con servicios y una institucionalidad de Estado descentralizada que puede intervenir en los lugares que se requiere, con capacidad directa de intervención del Estado, no simplemente a través de un mero rol subsidiario. En eso probablemente con algunos podemos tener algunas diferencias, pero requiere que el Estado intervenga donde el mercado no llega y donde los subsidios del rol subsidiario no ha funcionado. Esto requiere planes y proyectos de regeneración urbana, donde focalice gasto público en los territorios que más se necesita. La Política Nacional de Desarrollo Urbano habló de zonas de interés social. Nosotros hemos definido que el Estado tenga que definir zonas prioritarias de inversión, donde las reglas de evaluación de rentabilidad social sean otras, no las que tenemos hoy día, y donde la capacidad de focalizar gasto público no esté mediatizado con políticas sectoriales, sino con este tema. Segundo, recoger algunas propuestas de la Comisión Pro Movilidad. El tema de transporte es un tema crítico para garantizar temas de equidad, porque el acceso a empleo y oportunidades no se da solamente en la comuna en que yo vivo, se da en el resto de la metrópoli. Por lo tanto, el transporte debe tener una orientación no solamente a construir donde hay demanda, sino a construir donde hay necesidad social también. Y por último, un fuerte incremento en el espacio público y la recuperación de barrios. Podría estar en los temas de regeneración, pero claramente los temas de inversión en el espacio público es una de las maneras más rápidas de acortar la brecha respecto a la inclusión social o al lugar donde todos nos podemos encontrar. Segundo, la gestión del suelo. Requiere que el Estado vuelva a recuperar una cierta capacidad para intervenir y para tener capacidad de manejar terreno. El sistema de bienes fiscales del Estado es súper ineficiente, es una especie de catastro nomás, catastro que está en una planilla Excel además, cosa que para estos tiempos es bastante inoperante, pero requiere crear un sistema integrado de suelos públicos urbanos. Y probablemente esto implica una reforma al sistema de monumentos nacionales y a una serie de bienes fiscales que están en manos de empresas públicas, concentrándolo en la capacidad de orientarlos a esto, ya sea pausarlos a través del Estado para proyectos públicos, intervenciones en las ciudades, garantizar proyectos de integración social a través de intervención de diseño, pero también a través de mecanismos que permitan integrar al sector privado en esto, pero con las condiciones, los estándares y obviamente los objetivos de integración social y equidad que la política se ha planteado. Y segundo, requiere que también el financiamiento habitacional vaya recogiendo en forma permanente esta cierta condición de que si hay financiamiento público a la vivienda, las condiciones de localización, de integración social y equidad en estándares deben estar garantizadas en esos mismos programas y que debemos pasar a una política que más que política habitacional es una política de financiamiento habitacional, a una política que promueva desde la vivienda, el arriendo, la movilidad, los proyectos de integración social, una política permanente en el tiempo. Y por último, esta idea de un nuevo rol para la sociedad civil.
entendido como una condición para que todo lo anterior pueda funcionar. De hecho, uno de los consejeros, el exministro Echegaray, planteaba en el Consejo que todo lo anterior no funciona si no resolvemos que estos mecanismos sean ampliamente participativos y garanticen que puedan ser aplicables en las comunas, si no finalmente generan solo conflictos. Y esto tiene que ver con tres temas. Esta es la síntesis. Lo primero es resolver el tema general de la planificación, de la participación de la sociedad en proyectos y planes. Se requiere garantizar que en todo plan o proyecto público existan procesos de participación temprana en la aprobación, pero también en la elaboración. Esto está garantizado a través de reglamentos, algunas recomendaciones, en otros lugares no. Me quedan 5 segundos, pero voy a terminar, así que denme 2 minutos más. Y esto implica reglamentar los procesos de participación ciudadana para reducir los conflictos y garantizar que esta, más que servir para aprobar cosas, sirva para mejorar los proyectos y sirva para generar consensos que hagan que estas propuestas avancen en el tiempo. Esto requiere garantizarlo en planes y proyectos. Esto no ocurre en todas las leyes de infraestructura, transporte y vivienda. Segundo, se requiere fortalecer la capacidad de la comunidad para poder ser una contraparte efectiva y no solamente una contraparte que pide, sino una contraparte que entiende. Esto implica que el Estado tiene que financiar apoyos técnicos especializados a la comunidad, contrapartes o intermediarios, o incluso capacitar a líderes sociales en las comunidades o juntas de vecinos que tengan la capacidad de dialogar o entender estos problemas. En la mayoría de los países desarrollados, un plan participativo tiene esa garantía, que uno tiene líderes sociales que entienden de la norma, que entienden de un plan y por lo tanto se puede conversar con ellos. Y finalmente, lo que decía hace un rato, muchos de estos procesos de regeneración dependen también de la múltiple iniciativa de muchos actores y no solamente del Estado. Se ha demostrado en los últimos años que múltiples cooperativas, fundaciones, comunidad organizada, ONG, han tenido una enorme capacidad de iniciativa para hacer proyectos de escala menor donde el Estado no llega y obviamente el mercado tampoco. Y eso requiere que el Estado las reconozca, no solamente las aplauda cuando voluntariamente van a ayudar, sino que reconozca que se requiere financiar ese tipo de proyectos, que a veces no son caros en materia de infraestructura y el gasto en lo que podría decir mortero y ladrillo, sino que son caros en capacidades y recursos humanos. Son proyectos complicados. Hay múltiples fundaciones en los últimos años que han trabajado junto a la comunidad y que saben lo costoso, lo difícil que es conseguir recursos y lo difícil que es trabajar con ellas. Esto debiera ser responsabilidad del Estado. Todo ese aparato, podríamos decir, del tercer sector, de fundaciones, ONGs o grupos organizados interesados en mejorar las condiciones de vida de los barrios y las ciudades, debieran ser parte también de una política pública y no ser simple parte del sector marginal que coopera con ello. Solo para terminar, la intención de esto es entender en forma amplia el tema de la integración social, no entenderlo simplemente como la localización de viviendas, que es una manera de verlo en forma sesgada, sino entender que todas estas medidas tienen que apuntar desde la infraestructura, el financiamiento, una mayor eficiencia en el mercado de suelos y las distorsiones que ésta tiene a partir de todas estas excepciones, pero también en los temas regulatorios para generar estos 3 elementos que desde el punto de vista nuestro constituyen integración social. Es garantizar mayores niveles de equidad urbana, garantizar mayor nivel de diversidad social, convencernos que la diversidad social es un tema urbano y es un tema que garantiza mejores ciudades. Y por último, ayudar a que esto genere cohesión social, porque creemos nosotros, esto no es un tema técnico solamente de los que están acá, sino que finalmente el buen desarrollo de las ciudades, más equitativas y más integradas, tiene efectos sustancialmente positivos sobre la economía y también sobre la paz social. Y finalmente es importante para el desarrollo de la nación y eso es lo que esperamos. Muchas gracias.